Nos trasladamos hacia el lugar de los hechos, hacia la región Piura, porque lo que ha ocurrido ayer por la tarde, cuando hubo ese pronunciamiento de diversas organizaciones de la sociedad civil, del gobierno regional, de la prensa. De hecho, nuestro querido colega Fidel Quintana, director de Notirumbos de Radio Fides 91.5, me enviaba información desde la región Piura por este malestar, indignación que dejó las declaraciones de Francisco Sagasti, presidente de la República. Fidel, bienvenido a PBO. Buenos días, muchísimas gracias. Precisamente desde la ciudad de Piura, con un fuerte calor, aproximadamente una temperatura de 30 grados. Bueno, ayer pues tuvimos una ingrata presencia, diríamos así, del presidente de la República, Francisco Sagasti, que en una reunión que habían tenido previo el lunes pasado los gobernadores regionales, se acordó que la ciudad de Piura tendría un total de 80.000 dosis de vacuna para los adultos mayores, y que lógicamente pues iban a dar esa posibilidad de poder vacunar, porque Piura estaba exigiendo a través de sus autoridades, de la propia población, de la sociedad civil y de todos, porque realmente Piura, que es una de las ciudades más complicadas en cuanto se refiere precisamente al tema del COVID-19, pues necesitaba hacerlo. Entonces se anunció con bombos y platillos la presencia del presidente de la República, llegó ayer y solamente trajo 9.360 dosis de vacuna, lo cual un poco preocupó a la población, preocupó a sus autoridades, a la prensa misma, porque motivo de una pregunta que se le hizo por parte de los compañeros periodistas aquí en Piura, el presidente de la República pues manifestó que muchos reclaman que Lima es el Perú, y dijo: Lima no es el Perú, ni Piura es el Perú. Entonces definitivamente eso trastocó, digamos, lo que significaba para nosotros esa grata oportunidad de contar con un dosis de vacuna mayores, con la finalidad de poder vacunar a los adultos precisamente mayores. ¿En razón a qué? Y aquí hay que reconocer ese trabajo que la Universidad de Piura ha realizado en cuanto al sistema de refrigeración, porque el problema era por ahí, que Piura no tenía un sistema de refrigeración. Sin embargo, se logró conseguir, y lógicamente se había preparado todo con la finalidad de recibir esa cantidad de dosis de vacuna que se daba en una alternativa de 40.000 dosis. Entonces, una diferencia enorme de 40.000 a 9.000, pues, lógicamente, habiendo publicado inclusive una serie de listas de adultos mayores en los diferentes lugares de Piura, Castilla, 26 de octubre, Tambo Grande, Talara, Sullana, y lógicamente, pues, esas dosis que han llegado no van a alcanzar. Luego de eso, el gobernador regional, conjuntamente con el alcalde, que estaban en el grupo aéreo número 8 de Piura, donde vino el presidente de la República, se retiraron y luego formularon ya en diferentes instituciones un pronunciamiento que se ha realizado, y generalmente te digo que el pronunciamiento es oficial. Se declara persona no grata al presidente de la República, Francisco Sagasti, por esta situación y ofensas a la ciudad de Piura. Inclusive el arzobispado de Piura, en conjunto con la sociedad civil, hasta los parlamentarios piuranos que hoy están en el Congreso de la República, también manifestaron su posición. Persona no grata declarada el presidente de la República aquí en nuestra ciudad. Y eso pues ha generado muchas discusiones, muchas alternativas, porque la idea es avanzar con la vacunación de los adultos mayores. Se sabe que Piura es una de las ciudades que se encuentra en el nivel extremo, y lógicamente pues lo que se quiere un poco, tras una posible solución con la vacuna, necesitamos las dosis que se permitiría en todo caso vacunar de una u otra manera, lógicamente, a estos adultos mayores, diciendo el presidente que cada semana vendrá una cantidad de dosis, y que, bueno, ello comprometería en todo caso que antes de finalizar su mandato presidencial, que es el 28 de julio, se podría estar vacunando ya a los adultos mayores de 80 mayores, luego 70 mayores y los de 60 para arriba. Eso ha sido toda la situación muy difícil para Piura, porque Piura estaba exigiendo, pidiéndole: por favor, queremos las vacunas porque las necesitamos. Sin embargo, no se ha dado esa alternativa, Judy. Fidel, justamente lo que acabas de señalar al final de esa, digamos, de este resumen de lo que ha ocurrido ayer en Piura, era lo que te quería consultar. Desde el Ministerio de Salud han publicado un
un comunicado, un pronunciamiento en respuesta a lo que ha decidido el gobierno de Piura, señalando que las autoridades regionales y locales tenían conocimiento de que en esta primera entrega iban a llegar 9.660 dosis, ¿ya? Y que luego, como tú bien has señalado, iban a llegar las próximas semanas más dosis para llegar a la cifra prometida. Pero más allá de ello, que igual me parece que debe ser aclarado por las autoridades locales, fue la declaración del presidente, ¿no es cierto? Hemos escuchado poco a Francisco Sagasti de reaccionar, de decir, de confortar un poco a las familias que han perdido a sus seres queridos en esa tragedia en Talara porque no tenían planta de oxígeno, tenían un isotanque. Lo que hizo Francisco Sagasti es decir, el Estado fallido. En lugar de aceptar la responsabilidad, señalar con nombre y apellido al gobierno de Martín Vizcarra que gastaron un montón de plata, ¿ya? Y que no compraron al menos las plantas de oxígeno para cada región, para cada provincia de nuestro país. Entonces, esos dos puntos, mi querido Fidel. Lógicamente, es una realidad porque también se ha dicho y se soltó, digamos así, la información en el sentido de que ya sabían que iba a llegar esa cantidad de dosis a Piura. Lógicamente hay una reacción y la población y nosotros mismos hemos dicho, bueno, si se sabía, ¿por qué no se dijo? ¿No? Porque lógicamente aquí la alternativa era la siguiente y es lo que dijo el gobernador regional. A mí me ofrecieron 80.000 y suponíamos que debería haber llegado 40.000 nuestra primera dosis, nuestro primer paquete, perdón, y luego poco a poco, semana tras semana, hasta completar los 80.000 dosis que había ofrecido en la reunión que sostuvieron los gobernadores regionales con el ministro de Salud. ¿Habrá que preguntarles esa alternativa? Sí, porque queremos también saber la verdad y la población se está preocupando porque inclusive, mira, hay algo preocupante ahí en los padrones, aparecen gente que ya no está fallecida, ¿no? Entonces se decía, bueno, ya los padrones hay que actualizarlos, o en todo caso tener ahí algunos adquisitarios, de tal forma que las vacunas de Pfizer, que usted sabe, tienen una temperatura bajo cero, de un 60 a 70 grados bajo cero, y teniendo la oportunidad que la Universidad de Piura nos ha dado, de tener esta planta de refrigeración y todo ello, y convertirse también en un centro de vacunación, que bien, eso es importantísimo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se tiene que dar la situación. Por otro lado, también, y esto es contundente, aún no tenemos la certeza del total apoyo que se pueda estar dando a Talara, por ejemplo. Le llegó todo el proceso de la planta, se está implementando todo ello. A Sullana, que es uno de los sitios más contundentes en cuanto se refiere al contagio, también. Entonces yo creo que aquí el tema del sector salud, en cuanto se refiere a apoyar a las autoridades regionales en Piura, y no tanto apoyarlos a ellos, sino a la población, yo creo que es su trabajo. Y eso es lo que exigimos nosotros. Y ante la respuesta que dio el presidente de la República frente a la pregunta de una colega periodista, lógicamente la reacción no debió ser esa. Parece que salió de lo que estaba pensando de repente y dijo, pues, ¿no? Lo reiteramos y hemos sido claros en que si Piura no es del Perú, pues no hablamos de solo Piura, hablamos de todas las regiones del país. Claro, el escenario se repite, ¿no? Tienen esta mala costumbre en el Ejecutivo, quien sea, Vizcarra, Sagasti, seguramente Humala, PPK, de llegar a un lugar y dar un discurso, un speech, y no le permiten a la prensa repreguntar, fiscalizar, porque para eso está la prensa, ¿no? Por eso se retiraron las autoridades locales y nadie le puede decir nada al presidente, nadie le puede consultar a los ministros. Hablando de ministros, el titular del MINSA, Óscar Ugarte, señaló que los gobiernos regionales pues se pongan a trabajar y que para evitar que las vacunas sobren. A ver, ¿cómo las vacunas van a sobrar en nuestro país? O sea, si no hay un verdadero plan, un trabajo conjunto con los gobiernos regionales, ese sería el problema, no que las vacunas sobren. Entonces, no sé si es un problema, como ellos dicen, de comunicación, es decir, ¿lo van a resolver contratando más asesores o es un problema de no entender la realidad de nuestro país o que simple y sencillamente no les importa o hay poco interés de realmente buscar a los responsables y de solucionar los problemas? Le cuento, Fidel, que hoy vamos a hacer una cobertura del tema, vamos a hablar con legisladores de la región, no vamos a parar hasta conocer la verdad y por supuesto ser la voz de Piura, de Madre de Dios, de Lambayeque, de Ica. Con Lambayeque vamos a comunicarnos más adelante. Te agradezco, Fidel Quintana, de Radio Fiesta 91.5.
creo yo que es una grata oportunidad, y bien, Judy, porque las regiones del país tenemos un soporte de comunicación que son ustedes de PBO, y que lógicamente quienes tenemos la responsabilidad en cada región de informar lo correcto se haga con la finalidad de ayudar a solucionar este problema que ya llevamos más de un año y nos complica la situación, y Piura sigue siendo nivel extremo, sigue siendo convirtiéndose en esa situación de que no apoyan, y teniendo un ministro que está a cargo de nuestra región no informa realidad. ¿Quién es? ¿Quién es el ministro que está a cargo de la región? Vacunas. Claro, no va a sobrar vacunas. Van a faltar vacunas. Entonces yo creo que ahí, bien, Judy, seguimos adelante con PBO, y yo creo que podemos hacer mucho por nuestro país en general. No solo reclamamos un Piura, sino por nuestro país, pero priorizando los sitios que tenemos problemas. Muchísimas gracias, y en cualquier momento con ustedes. Muy bien, Fidel. Philip. Mira, nuestra ligación con Piura va antes de la presencia y existencia de PBO en las mañanas de Willax. Hace años. Desde la época de la desgracia del fenómeno del niño costero, nosotros informábamos la verdad de Piura. La verdad que era muy diferente a la verdad oficial de una sola fuerza. O sea, no es que se nos ocurrió a nosotros porque está de moda Piura, o porque Piura tiene una situación que se llama pandemia, porque todo el Perú tiene pandemia, y nuestro compromiso no es solamente con Piura, pero la gente que sigue PBO ha escuchado esta misma conversación 8 veces en los últimos 2 meses, la misma voz de Judy, la misma voz de Fidel, diciendo acá no pasa nada, esto está mal, esto está mal. ¿Por qué se escucha acá y no se escucha allá? Judy ha nacido en Tocache, muy probablemente ni conozca Piura, ni tenga familia en Piura, ni nada. Y viceversa, hay mucha gente de Tocache que está preocupada por lo que pasa en Lima, por lo que pasa en Tacna, por lo que pasa en Puno. O sea, el Perú es uno solo, es una república unitaria. No porque lo dice la Constitución, a los peruanos nos hermana nuestra historia, nuestras creencias, nuestra religión, nuestra comida. Pero es inadmisible que con ese divisionismo, que si los peruanos y las peruanas, que si los piuranos y los tacneños, que si los buenos y los malos, que eso es lo que hace pues, el comunismo cuando divide, que los ricos y los pobres. O sea, ¿de dónde es el señor Combina? Me parece que es de Junín, Philip. ¿Y de dónde es el Chato Acuña? Cajamarca. Cajamarquino. Y la fuerza de Acuña está en el norte. Es irrelevante de dónde es Combina, a quién representa Combina, o si el Chato Acuña pasó la segunda vuelta o no pasó. El hecho es que su chamba en el Congreso, que es representar no solamente a Junín o al Chato Acuña, claro, es traer las vacunas de la manera más rápida y que todos los peruanos nos beneficiemos del impulso del sector privado. Esa es la buena noticia. Para todos. Para todos. Cuando uno tiene en la cabeza la maldad del comunismo, divide, exacerba, agudiza la contradicción. Y eso se le salió pues a Sagasti. Se le salió porque lo tiene adentro. Y ahora, imagínate, que hay que ver si es que le dijo, que no le dijo, ¿qué cosa? Va a poner, no, yo le prometí 12 y le di 18 y le di 9. La gente, entre que discutimos nosotros, Judy, y las disculpas que va a pedir seguramente muy sentidas, leyendo un papel, se van a seguir muriendo los piuranos y los tacneños. Una persona en nuestro país muere cada 5 minutos. Ese es lo que dice la versión oficial. La versión real es que muere una persona cada 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque no es solamente el SINADEF, es la gente que no está en el SINADEF. En Piura, por dar en Trujillo, ¿tú le vas a venir a decir a la gente que no se está muriendo en sus casas? Entonces, ¿cuál es el punto? Ok, informar la verdad hasta donde podemos rascar la olla, pero nadie puede decir que hay un peruano que le duele menos la muerte de su mamá que a otro, pues. O sea, criterio. Sí. Tienes que unir al Perú en este momento y todo el mundo se tiene que ayudar. Miren la burrada que hace Judy la vez pasada. Que si en Talara era concentrador y que si era de el MINSA, que si era de salud, que si era del Ministerio de Trabajo, que si el GORE. Y la solución que se les ocurre, dicen, allá, le vamos a quitar a tal... A Tingo María. A Tingo María para llevarle... ¿Cuál era la reacción de la gente de Tingo María? No, por favor. Pero hasta para eso.
O sea, me dejo entender y siempre tienen que dividir al país en el momento en que estamos unión y respuestas efectivas. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.